Buenos días, Leónidas. Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Molano, con Caminos de la Libertad, el doctor Leónidas Montes es el director del Centro de Estudios Públicos y el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Leónidas, muchísimas gracias. Encantado en conocerte y muchas gracias por hacer esta entrevista alrededor de las ideas de Adam Smith, de la cual eres pues un gran especialista en América Latina. Una pregunta, una de las primeras referencias que uno encuentra cuando busca tu nombre en la red es este artículo, libro, perdón, alrededor de que no hay una disrupción entre el pensamiento de Smith en los sentimientos morales y la riqueza de las naciones algunos años después, sino que esto forma parte de un sistema completo. ¿Podrías abundar en esta idea, por favor? Bueno, muchas gracias Manuel por la invitación y encantado de poder acompañarlos en la celebración muy pronta de los 300 años de Adam Smith. Bueno, efectivamente siempre se ha dicho, ¿no es cierto?, que hay una diferencia o un abismo entre la teoría de los sentimientos morales que se publicó inicialmente en el año 1759 y que fue la obra que le trajo prestigio, reputación y mucho éxito a Adam Smith con La riqueza de las naciones. Esto es su magnum opus, ¿no es cierto? Una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones que se publicó en el año 1776. Y efectivamente, yo escribí un paper, un artículo y algunos capítulos al respecto, revisando la historia intelectual de este fenómeno que se conoce como el Adam Smith Problem. ¿Qué pasó, no es cierto?, que es lo que se discutía en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, en que este autor escribió primero un libro de ética que descansaba en el concepto de simpatía o benevolencia, se decía en esa época, y a la vuelta de su viaje escribe un libro que es el libro de economía política, que es La riqueza de las naciones, donde se habla del interés propio, del egoísmo. Hubo un cambio de opinión, qué es lo que realmente pasó. Es uno solo de ética, es otro de economía, y ahí se produjo este gran debate respecto a la aparente inconsistencia entre ambos libros. Y efectivamente, como tú dices, yo creo que Adam Smith tenía muy claro, como dice Deirdre McCloskey, él es el primer probablemente sociólogo, y como sociólogo él investigaba la naturaleza humana por un lado y la sociedad. Y su proyecto, desde sus clases en la Universidad de Glasgow, donde era profesor de filosofía moral, no olvidemos que Adam Smith es un filósofo moral, comprendía tres partes, ¿no es cierto? Primero enseñaba ética, y de esas clases nace la teoría de los sentimientos morales. Enseguida enseñaba economía política, de esas clases nace una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, y por otro lado enseñaba jurisprudencia o derecho, que es un proyecto que mantuvo su promesa de escribir un tratado sobre el derecho, sobre la jurisprudencia. No lo pudo lograr, murió antes de hacerlo, y efectivamente, pero afortunadamente tenemos sus clases, algunos apuntes de sus clases sobre jurisprudencia. Así que en ese sentido, lo que quería hacer Adam Smith era articular o dibujar una ciencia social que incluyera estos tres grandes temas que son la economía, la ética y la jurisprudencia. Ahora, creo que es importante Das Adam Smith Problem, ¿no? Porque injustamente se le atribuye ser el creador de una realidad de mercado, de capitalismo descarnado, egoísta. Y como bien dices tú, esta palabra simpatía en el inglés del siglo XVIII, que puede traducirse muy bien como benevolencia, pareciera una idea contraria, pero al final, para mí, la enseñanza que nos deja Smith es que el mercado es un mecanismo de cooperación y que de esa forma es como generamos riqueza, que es una idea poderosa, ¿no? En una Escocia pobre en el siglo XVIII, recién reconquistada por los ingleses,
seguramente estar pensando o hablando de riqueza le sonaba disonante a mucha gente, ¿no? ¿Por qué Smith y Hume y los pensadores de la ilustración escocesa le quieren dar la vuelta a este mundo que viven, que es muy duro, con este optimismo, Leónidas? Oye, Manuel, tu punto es realmente muy bueno y muy sugerente, porque efectivamente en el siglo XVIII, recordemos que Adam Smith escribe La riqueza de las naciones antes de que ocurriera la revolución industrial, y él de alguna manera adelantó todo lo que iba a ser el progreso y la civilización que venían por delante. Y hay varias cosas bien interesantes. Uno, cuando habla de riqueza, él pone el foco no en lo que se consideraba en esa época que era la causa de la riqueza. En esa época se pensaba que la riqueza era el oro y la plata, que eran las monedas que se usaban en ese entonces. Y Adam Smith parte su riqueza a las naciones diciendo no, el foco tiene que estar en el trabajo productivo, o sea, en las personas, ¿no es cierto? En las personas, en los, y esto lo pone así, que son frugales y laboriosos, en quienes trabajan para aumentar la riqueza de las naciones. Y en ese entonces, no solo Escocia era pobre, ¿no es cierto? Recordemos las tasas de natalidad en esa época, sino que Europa en general era pobre y el mundo era muy pobre. Entonces, en ese sentido, Adam Smith fue un adelantado. Tú tienes mucha razón cuando plantea eso, pero lo interesante, creo yo, y tú hablas de la asistencia y cooperación, que es otro punto importante. Adam Smith no ve la competencia como un juego de suma cero, no ve el comercio y el intercambio entre los distintos países como un juego de suma cero, sino que lo ve como un fenómeno de asistencia y cooperación, donde todos los miembros de la sociedad participan sin saberlo y sin ni siquiera quererlo, pero contribuyen frecuentemente, dice él, a mejorar el bienestar de toda la sociedad. Esa es la famosa mano invisible, por cierto. Pero lo interesante, Manuel, que me gustaría agregar, y yo he estado estudiando esto últimamente, es que incluso en La riqueza de las naciones, que es un libro acerca de la economía, está subyacente toda una mirada moral. Todo ese optimismo al cual tú te referías está subyacente con hechos, ¿no es cierto? Porque La riqueza de las naciones es un libro prácticamente empírico, tal como David Hume. Ellos son empíricos, les gusta ver la realidad, son pragmáticos, todos estos pensadores de la ilustración escocesa, y Adam Smith no es una excepción. De hecho, cuando habla de la fábrica de alfileres, ¿no es cierto?, donde están todas estas operaciones que aumentan de manera exponencial la productividad en el capítulo 1, él dice, he visto una manufactura de este tipo. Y efectivamente había una fábrica de alfileres en Kirkcaldy, donde estaba escribiendo La riqueza de las naciones. Pero lo interesante es que siempre está subyacente este optimismo con una mirada moral de que si nos comparamos a cómo éramos antes y cómo somos hoy día, después de usar el comercio, después de ampliar el mercado, después de permitir, ¿no es cierto?, el intercambio entre todos, cómo de alguna manera eso mejora no solo nuestra condición material, sino que también una serie de otras cosas que tienen que ver con la dignidad de las personas, con la autonomía. Y ahí creo yo, Manuel, es donde surge su llamado, digámoslo así, en una época que todavía no se hablaba del liberalismo, a crear este plan, y lo dice así, este plan, este simple plan liberal y usa tres palabras: igualdad, libertad y justicia. Y esos son los tres pilares fundamentales sobre los que construye este edificio de la riqueza de las naciones, y me atrevo a decir todo su edificio o todo su legado en términos de ética y jurisprudencia. Así que tu pregunta respecto al optimismo nos hace ver que él fue un adelantado, por así decirlo, muy radical en muchos aspectos, pero que pudo ver por adelantado cómo iba a avanzar la sociedad, cómo íbamos a progresar, no solo en términos materiales, sino también en términos morales. Y yo creo que eso es muy importante destacarlo. Una pregunta, porque me da la impresión que él trata de ignorar o trata de hacer a un lado los fenómenos de violencia de su tiempo. Se refiere al movimiento independentista americano como los disturbios recientes en las colonias, ¿no? Y quizás ahí lo que nos está diciendo es,
no hay que pensarle mucho a construir una sociedad nueva. La sociedad nueva se está construyendo sola. Y quizás ahí está la semilla del el orden espontáneo, que es clave del pensamiento liberal desde Smith hasta nuestros días. ¿Tú dónde crees que estaría él alrededor de situaciones de conflicto armado? Porque también escribió algo sobre esto como algo que de repente es inevitable, pero seguramente sería un negociador de la paz y seguramente sería alguien que trataría de que las partes encuentren sus puntos en común, ¿no? Exactamente, yo concuerdo plenamente contigo, Manuel, no solo en Adam Smith, sino que en Hume e incluso en Montesquieu, en otros pensadores en esa época, veían el comercio, ¿no es cierto?, como una manera de generar paz. Recuerda que de alguna manera el mismo Hayek toma este concepto de catalaxia, que para los griegos catalaxia significaba intercambio, pero también significaba en el mundo griego cuando los enemigos se hacen amigos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando hay intercambio, cuando hay beneficios de ambos lados, eso contribuye de alguna manera a la paz. Y efectivamente, Smith es muy claro al respecto. En el tema de las colonias, él se refiere a los disturbios y creía que la mejor forma para generar la paz es que Gran Bretaña dejara de ser un imperio y dejara libre a las colonias. Fue un precursor de la independencia de los Estados Unidos, que no solo lo adelantó, sino que influyó muchísimo en los padres fundadores de los Estados Unidos. Ellos leyeron, no solo leyeron, sino también conocieron a Hume, ¿no es cierto? Leyeron a Adam Smith y hubo una gran influencia de estos pensadores escoceses en los inicios de lo que fue de lo que fueron los Estados Unidos. Y por otro lado, hay otro punto también que tiene que ver con la guerra, no olvidemos con la violencia. Tú hablas de la violencia, que es el punto principal, que es lo que estaba sucediendo en Francia. Ellos estaban viendo, ¿no es cierto?, todo lo que estaba sucediendo en Francia y de alguna manera estaban reaccionando ante ese contexto político de lo que estaba sucediendo en Francia, siempre con una mirada, que es una mirada que tienen estos pensadores de que todos estos cambios, como tú muy bien dijiste, ya tenemos esta sociedad y la sociedad, ¿no es cierto? Los cambios en la sociedad tienen que ser lentos y graduales, y de ahí viene toda esta mirada evolutiva que tienen estos pensadores, incluso antes de Darwin, ¿no es cierto? Esta idea del orden espontáneo, de que de alguna manera es la propia sociedad la que va articulando, avanzando, adaptándose, ¿no es cierto? Desde abajo hacia arriba, por así decirlo, como se dice en la jerga moderna, pero impulsado por un anhelo a tratar de progresar desde el punto de vista social y de que cada uno de los ciudadanos, cada uno de nosotros, mejore su condición. Ese es el gran punto de Adam Smith, que cada uno de nosotros podamos mejorar nuestra propia condición. E insisto nuevamente, tal como lo hice ante tu pregunta pasada, de que esas mejoras no son solo materiales, sino que también tienen que ver con cuestiones morales como son la dignidad y la autonomía para nosotros poder llevar adelante nuestros propios proyectos y nuestras propias ideas, que es el fundamento de lo que es el liberalismo clásico, por cierto. Cuéntame un poco, Leonidas, ¿cómo lees tú a Smith en su cuidado, por ejemplo, en las colusiones entre gente de negocios o entre empresarios, la captura de las regulaciones, la captura del Estado? Hacia el final de La riqueza de las naciones, él hace un comentario sobre la Compañía de las Indias del Sur y su charter que desde 1600 le daba una serie de monopolios que no había sancionado el Parlamento y que ya estaban injustificados en la década del 1770. ¿Qué diría Smith a los reguladores de competencia y a todas las instituciones que hemos creado precisamente para impedir que los negocios dominantes capturen al Estado? Fíjate que así como el gran amigo, por ponerlo en términos simples, de la riqueza de las naciones, son los pobres, que era la gran masa de esa época. Recordemos que el siglo XVIII es una sociedad en que está prácticamente la aristocracia arriba y abajo todos los campesinos, obreros. No hay una clase media poderosa todavía.
Entonces, él escribe La riqueza de las naciones siempre teniendo en el foco a la gran masa de la gente, a los pobres. Yo creo que ese es el foco. Pero el gran enemigo de la riqueza de las naciones, tal como tú lo dices, son los monopolistas. Los monopolistas que en esa época eran grandes poderes no solo económicos, sino también políticos. Recordemos el East India Company, y esto en Inglaterra, en el Imperio Británico era muy conocido, ¿no es cierto? Entonces, el gran enemigo de Adam Smith son los monopolios, la concentración de poder en monopolio, y por una razón muy simple. Nosotros lo sabemos en términos contemporáneos porque sabemos cómo funciona la economía y sabemos que ellos fijan los precios de acuerdo con el objetivo de maximizar su utilidad y obtener el mayor beneficio. Pero Smith, sin tener las herramientas que nos da la economía moderna, él claramente entendía que las colusiones, que los mercaderes se ponían de acuerdo con el único propósito de perjudicar a quienes, a los más pobres. Y ese es el gran, yo te diría, el gran aliciente o el gran estímulo que él tiene para fomentar en una época en que no se hacía el libre comercio entre los distintos países. El mercantilismo de la época, que era la economía política predominante no solo en Gran Bretaña, sino también en gran parte de Europa, decía que los países eran ricos en la medida que tuvieran la mayor cantidad de reservas, o sea, la mayor cantidad de oro y plata. ¿Ya? Es lo que te decía al comienzo, que el foco lo ponen las personas, en la productividad y no en la riqueza. Y Smith dice, no, esto no es la fuente de riqueza. Y lo dice en la primera frase de la introducción a la obra. La riqueza de una nación está dada por su capacidad productiva. ¿Ya? Y esto de que las reservas sean lo que determina la riqueza no es cierto, dice él. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque desecha toda la economía política de la época, pone el foco en la capacidad productiva y en el gran impulso que nos entrega el mercado como una forma de competencia, pero que, tal como hablábamos antes, también puede ser vista como cooperación y asistencia entre los distintos miembros. Hay un famoso ejemplo que da Adam Smith, que es lo que después ocupa Reed en el año 50 y tanto, en ese famoso ensayo, ¿te acuerdas? De iPencil, donde aparece el lápiz mina. Smith hace el mismo ejercicio con un abrigo de oveja, ¿no es cierto? En el capítulo 2 de La riqueza de las naciones del libro primero, y esa es la maravilla del mercado. Entonces, ¿qué es lo que genera todo esto? ¿Qué es lo que genera la libre competencia, el libre comercio? Esta cooperación, por así decirlo, que es la competencia, que no es cualquier competencia, que es una competencia que parte de la base, y esto yo diría lo más fundamental, que parte de la base de que nosotros, ¿no es cierto?, intercambiamos, pero ¿de qué manera? Y él usa dos palabras, ¿ya? Dice, yo nunca he visto, dice él, a un perro intercambiando un hueso con otro perro, ¿ya? Pero claro, nosotros hemos visto perros intercambiando huesos a mordiscos, etcétera, pero agrega dos adjetivos. Dice, yo nunca he visto a un perro intercambiar de manera honesta y deliberada un hueso con otro perro. Y ahí agrega esto, dice, los hombres intercambian, siempre intercambian, pero el intercambio, ¿cómo tiene que ser? Y él ocupa estas palabras, fair and deliberate, fair and deliberate. O sea, tiene que ser honesto y justo, que es la palabra fair, que no tiene traducción al idioma español. La palabra fair es una palabra compleja, ¿no es cierto? Y tiene que ser deliberado. Tenemos que estar conscientes de que estamos intercambiando. Tenemos que beneficiarnos los dos lados. Y claro, puede haber un intercambio, ¿no es cierto, Manuel? De que a ti saliendo de tu oficina te pongan una pistola en la cabeza y te digan, entrégame tu cartera o tu billetera y puedes vivir. Ya, pero eso no es un intercambio, es un intercambio deliberado, por así decirlo, pero no es honesto ni justo. Exacto. ¿Te fijas? Entonces, el fundamento de toda la economía libre de mercado de Adam Smith descansa, ¿no es cierto?, sobre estos preceptos de fair and deliberate, que son bien fundamentales. Y por eso la libre competencia también, como tú dices, la regulación debe existir ¿para qué? Para promover esa competencia, pero no debe existir para ahogar, ¿no es cierto?, la competencia, que es lo que permite que nosotros mejoremos nuestra condición. Yo diría que esa es la respuesta cortita a tu pregunta. Tú dirías, Leónidas, que esto es fascinante.
¿tú dirías que la crítica de Rothbard de los valores trabajo de Smith que Smith acepta como que la única fuente de riqueza es el trabajo, es justificada o es injustificada? A mí me da la impresión de que Smith nos siembra la semilla por primera vez en quizás la historia del pensamiento económico, que el valor viene del intercambio, no necesariamente del trabajo. Digo, obviamente era una época en donde los bienes de capital todavía no producían otros bienes de manera tan notoria como ahora. Pero, ¿estarías tú de acuerdo con esa idea? Rothbard, ¿no es cierto? Murray Rothbard hace esa crítica de Adam Smith. Eh, Mira, lo que pasa con estos grandes pensadores es que hay que verlo en su contexto, en el contexto del siglo XVIII. Hay argumentos para sostener que el intercambio es lo más importante, ¿no es cierto? Pero hay que tener en mente que las herramientas que tiene la economía neoclásica hoy día, que las herramientas que tenemos, Smith no las tenía, ¿no es cierto? La revolución marginal ocurrió a fines del siglo XIX con William Stanley Jevons, después con, bueno, Menger, por supuesto, Walras, etcétera, etcétera. Entonces no existían esas herramientas para definir qué es lo que es la utilidad y qué es lo que es la utilidad marginal, que fue el gran cambio en la teoría del valor para la economía, ¿no es cierto? En el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX hablamos de la economía clásica, y la economía clásica se define en base a que en ese momento los intelectuales, los economistas, desde Adam Smith hasta Marx, pensaban que la economía o que el valor de un bien estaba determinado por la cantidad de trabajo. Smith lo dice claramente también. Dice, oye, si para cazar un conejo me demoro un día y para cazar un ciervo me demoro 2 días, bueno, el valor del ciervo va a ser el doble. Pero lo interesante, y en esto quiero ir a tu punto, lo interesante es que si hay un pasaje, y esto sería para rebatir a Rothbard, yo lo rebatiría desde el punto de vista del contexto. Es muy difícil juzgar a un autor ignorando su contexto, ¿no es cierto? Tú podrías, y el cancel, la cultura de la cancelación es lo que permanentemente hace, ¿no es cierto? No podemos crucificar a Aristóteles o a Platón por defender el infanticidio en esa época. Yo creo que eso hay que mirarlo, hay que leer los autores en su contexto histórico. Pero para rebatir o para darle un punto a Rothbard, uno, el tema de la importancia del intercambio que tú sugieres y que yo creo que es muy importante y que lo hablamos. Y lo otro es que si hay un pasaje en La riqueza de las naciones donde tú lees, a ver, Adam Smith, La riqueza de la nación es un libro que escribió con mucha precisión, demoró 10 años en escribirlo. Y es un libro donde cada palabra está muy bien elegida, donde se habla de track, barter and exchange, elige perfectamente esas 3 palabras. Si habla de brewer, de baker, de brewer and the butcher, elige a los 3, al carnicero, al cervecero y al panadero. Y todo esto lo hace con un sentido. Está pensando, ¿dónde van a intercambiar los más pobres? No van al que vende libros ni al joyero, van donde el panadero, el carnicero y el cervecero. Por eso él elige esos emblemas, esos símbolos, por así decirlo. Entonces, un libro muy bien escrito, muy preciso, muy realista, muy claro. Y hay un pasaje, a mi juicio, que donde él más se siente más incómodo, y es cuando habla precisamente de la teoría del valor, ¿ya? Y pone la famosa paradoja del valor, que dice, ¿no es cierto?, el valor de uso del agua es infinito. Vivimos del agua, nos morimos si no tenemos agua, pero el valor de cambio o de intercambio es prácticamente nulo. En esa época era nulo porque sacaban agua de un pozo, ¿no es cierto? En cambio, los diamantes, dice, tienen un valor de intercambio altísimo, pero su valor de uso es prácticamente nulo. Es simplemente un ornamento que usan los aristócratas para mostrar riqueza, pero no tienen valor alguno. Y cuando empieza a atacar el tema de la teoría del valor, ahí empieza a decir, este es un tema abstracto, enfrenta la teoría del valor con cautela, diría yo. Toma la teoría clásica como se entendía en esa época en que se creía que el valor de un bien estaba determinado por la cantidad de trabajo. El mismo John Stuart Mill hace lo mismo, ¿no es cierto? John Stuart Mill en sus principios dice, esto es un tema que ya no requiere discusión. El valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo, por el trabajo, que es el famoso debate del siglo XIX. Pero Adam Smith, yo creo que en eso Rothbard se equivoca completamente. No tenía las herramientas para poder
entender, tal como lo entendemos hoy día, el concepto de la utilidad marginal decreciente, que es lo que nos permite asignarle valor a un bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una crítica muy injusta, lo pondría en esos términos. Diría, complementando, Leónidas, y esto ha sido muy útil, que la tecnología del tiempo era intensiva en el uso del trabajo y entonces quizás por eso era bastante obvio para pensadores desde Cantillon, Quesnay, Smith, que el trabajo era la fuente de la riqueza. El mismo Marx, ¿no? Claro. Tardíamente se quedó con esta noción. Leónidas, ha sido muy ilustrativo, muy educativo y un verdadero placer. ¿Qué le dirías tú a las generaciones jóvenes de por qué hay que leer a Smith y por dónde habría que empezar? Smith es un pensador fascinante. Yo partiría, yo partiría con un mensaje que yo creo que es más amplio. Hay un famoso ensayo que escribió Kant, que fue gran admirador, el filósofo Kant, que fue gran admirador de Adam Smith, dicho de paso, que lo leyó y lo entendió. De hecho, acuérdense que Kant dice que Hume lo despertó de su sueño dogmático, para que veamos la influencia que tuvieron estos pensadores no solo hoy día, sino que en su época. Y él escribe un ensayo preguntándose qué es la ilustración, ¿ya? Y él parte con un epígrafe famoso de Horacio que dice sapere aude, atrévete a saber, atrévete a conocer, que es algo que todos estos pensadores se tomaron muy en serio en esa época, a pensar de manera crítica, de manera conociendo, ¿no es cierto?, la realidad, pero sin encerrarse en los dogmas, sin encerrarse en una caja ni en lo que los decían, sino que siendo muy atrevido, pensando críticamente. Yo creo que si hay un mensaje, hay una lección que nos dejan estos pensadores, que hay que tomar ese precepto que toca Kant de atreverse a saber, del sapere aude, de atreverse a entender, de ser valiente en términos de la importancia de la idea, en términos de lo que es la importancia de la libertad y nuestra propia autonomía, que siempre, siempre ha estado y va a estar amenazada, pero yo creo que esa es la gran lección que nos deja Adam Smith. Y ese plan liberal al cual él se refiere, que es la igualdad, la libertad y la justicia, que son a mi juicio los tres grandes pilares sobre los que descansa toda su obra, es lo que nos tiene que motivar. Siempre esta idea, esta idea que adoramos, que es la libertad, ¿no es cierto?, con independencia, pensando críticamente, sin dejarnos llevar por corrientes, ni por lo que dicen las redes sociales, ni por lo que dicen los demás. Yo creo, esa es la clave de estos grandes pensadores, que se atrevieron y que nos dejaron grandes lecciones y obras que siguen siendo muy vigentes hasta el día de hoy. Yo diría que Adam Smith es como una botella de un muy buen vino que ha envejecido, pero que si tú le sacas el corcho, el vino no solo está bueno, sino que tiene un aroma especial. Él defendió, fíjate que se opuso a la esclavitud en esa época, fue de los pocos que lo hizo. Yo te diría que es un pensador excepcional y que todos deberíamos estar leyendo y celebrando la obra de Adam Smith. Ahora, no hemos hablado de la simpatía, que es la teoría de los sentimientos morales, que es un libro que yo recomiendo porque es un libro maravilloso que en los últimos 30 años ha tenido un revival y que ha influido también mucho a la economía, a los avances recientes en economía, behavioral economics, experimental economics. Bueno, me puedo alargar mucho porque me entusiasmo con Adam Smith, Manuel, pero yo creo que la invitación es a leer al propio Adam Smith, aunque no lo puedan leer todo, porque son libros largos, difíciles, pero leer de a poco algunos pasajes. Yo creo que eso es el gran regalo que podemos hacer para celebrar los 300 años de Adam Smith. Pues atrevámonos a pensar libremente como lo hicieron Smith y Hume. Muchas gracias, Leónidas.